Increíble, millonario revela su alma tras auxiliar a una mesera caída, su respuesta lo transform a la risa llena el aire del restaurante, las copas clinking en un ritornelo de celebración. Manuel, un empresario de tecnología de 38 años, levanta su copa en el centro de la mesa. Un acuerdo millonario, uno más en su creciente lista de triunfos, lo convierte en el protagonista de esa noche vibrante. Sin embargo, tras esa fachada de éxito, una opaca sensación de vacío lo persigue. En medio de la euforia, su mirada se encuentra con la de Miriam, una mesera de 30 años cuya sonrisa brilla a pesar del agotamiento en sus ojos. En ese rostro cansado, Manuel ve reflejada no solo una vida distinta, sino un mundo del que ha estado desconectado. El bullicio del lugar se intensifica, pero de repente, un estruendo interrumpe la celebración. Miriam, con un plato en la mano, pierde el equilibrio y cae al suelo. El repentino silencio que inunda la sala es abrumador. Manuel observa, incómodo, mientras las miradas de los comensales se centran en la figura de la mujer caída. Algunos ríen. Otros murmuran. Él siente cómo le arde el rostro y su corazón late a 1000 por hora. Por dentro, una guerra comienza a librarse. Entre su impulso inicial de ignorar la situación y el creciente deseo de ayudarla, Manuel se encuentra atrapado. No es solo el desdén hacia su propio éxito lo que lo detiene, es el reflejo de una realidad desgarradora. Su mente lucha mientras se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería prestarle atención a la mujer a sus pies, cuya lucha diaria resuena con su propio vacío? Con una mezcla de vergüenza y determinación en los ojos de Miriam, se siente obligado a levantarse y acercarse. La multitud aún murmura, pero algo en él comienza a calar. Se arrodilla y le ofrece su mano. Miriam, perpleja por el gesto, acepta. Sin embargo, ese momento se convierte en un espectáculo. Las cámaras empiezan a grabar, capturando cada segundo en un ángulo que signará una viralidad inesperada. Manuel siente la presión aumentar. Su reputación, construida sobre éxito y ambición, se tambalea frente a la dignidad de esa mujer, a quien, en un instante, comienza a ver como un espejo de su propia vacuidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tormenta se desata. Ahora, miradas de interés se vuelven comentarios cínicos en las redes sociales, donde su gesto de bondad se transforma en objeto de controversia. Manuel se siente acorralado entre su imagen pública y un creciente sentimiento de culpa que lo consume. La angustia se anida en su pecho. Cada vez que revisa los comentarios, la sensación de decepción consigo mismo se intensifica. Se da cuenta de que su éxito profesional ha sido solo un velo para esconder su falta de empatía. Cada publicación, cada retweet, actúa como un eco de su soledad, resonando en su mente. La presión lo envuelve por completo. ¿Qué legado está dejando? ¿Un mundo donde el éxito y la humanidad son dos conceptos disjuntos? La conversación casual con Miriam en el supermercado se transforma en una experiencia reveladora. Sus palabras sobre su hija y los sacrificios le hacen cuestionar su propia existencia. Manuel, en la cima de su vida profesional, se siente caída y perdida. Un dilema lo consume: continuar su vida consumida por el éxito o enfrentarse al profundo abismo que ha ignorado tanto tiempo. El silencio de su conflicto ahoga cualquier posibilidad de respuesta. La mañana siguiente, Manuel se despierta con la sensación de que el aire es más denso. Su mente no deja de repasar la escena del restaurante. El rostro de Miriam se ha convertido en un eco persistente. Camina hacia la ducha, pero incluso el agua caliente no logra disolver el frío que le invade. ¿Por qué se siente así? Pasar el día en la oficina parece un refugio, pero la idea de sus responsabilidades empresariales ahora le parece superficial. Al llegar a la oficina, recibe el rabioso zumbido de los noticieros que analizan el incidente.
El millonario que se rinde ante una mesera, grita uno de los titulares. Manuel se siente como un espectador de su propia vida, un personaje en un drama que ha dejado de ser controlable. Sus empleados están más preocupados por lo que se dice de él que por el proyecto que tiene entre manos. Las llamadas de la prensa aumentan y cada vez se siente más atrapado en las expectativas ajenas. En sus reuniones, sus pensamientos vagan. Su atención se dispersa entre cifras y gráficos. Un colega le pregunta sobre el crecimiento de su última aplicación y él responde sin realmente escuchar. La rutina mecánica le parece un verdadero espectáculo de sombras, donde él mismo juega un papel que ya no desea interpretar. La imagen del éxito se convierte en una máscara pesada, una que necesita quitarse. Esa noche, Manuel decide regresar al restaurante donde comenzó todo. Lo encuentra más iluminado y bullicioso que nunca, pero él se siente como un extraño. La familiaridad del lugar ya no lo reconforta. Busca a Miriam entre el ir y venir de los empleados, su corazón se acelera ante la idea de enfrentarla nuevamente. ¿Qué le diría esta vez? No es solo una mesera en un bar, es un símbolo de las elecciones que ha ignorado durante años. Finalmente, la ve. Está en la misma mesa donde cayó, sirviendo platos a una mesa llena de risas. Al acercarse, hay algo en su postura, el cansancio sigue presente, pero hay una resiliencia en su andar que lo hipnotiza. Miriam se gira y, al reconocerlo, parpadea con sorpresa. ¿De verdad decidiste volver?, le pregunta, su tono es curioso pero amigable. Creo que necesito hablar contigo, responde Manuel, sintiendo que cada palabra lo saca de su letargo. El ambiente a su alrededor se disipa, como si el mundo se hubiera reducido solo a ellos. Comienzan a charlar, y en cada frase, Manuel siente como si las piezas de un rompecabezas olvidado empezaran a encajar. Ella comparte su camino, sus dificultades, y su lucha por dar lo mejor a su hija. Poco a poco, la humanidad de Miriam lo desafía. Cada relato es una ventana que lo obliga a cuestionar sus propias elecciones, la conversación se vuelve más profunda, y ella menciona cómo algunos gestos, aunque pequeños, pueden ser transformadores. Manuel siente un destello, esas palabras resuenan en él. Reflexiona sobre la posibilidad de reescribir su historia, de abordar la ambición desde una perspectiva más humana. Pero, simultáneamente, la sombra de su egoísmo lo golpea con fuerza, recordándole que aún debe lidiar con lo que ha construido. Frente a esta revelación, Manuel siente la urgencia de tomar una decisión. ¿Está listo para renunciar a la imagen que ha cultivado? ¿Está dispuesto a arriesgar su estatus por una conexión más profunda con lo que realmente importa? La conversación se convierte en un punto crítico. Él puede elegir entre mantenerse en su zona de confort o lanzarse hacia un cambio significativo. Mientras se despide de Miriam, una pregunta lo persigue. ¿Qué harías si tuvieras que decidir entre tu éxito y ser auténtico? Esa noche, Manuel no puede dormir. Presiente que un cambio se acerca, un giro en su trayectoria que podría ofrecer la redención que tanto anhela. Sin embargo, bajo la superficie, la incertidumbre lo atormenta. ¿Y si lidiar con sus temores significaba perder todo lo que ha logrado? Frente al espejo, su reflejo le lanza un desafío, el momento de la verdad está cerca, y las decisiones que tome definirán no solo su futuro, sino su esencia misma. Manuel se viste con el mismo esmero de siempre, pero hoy es diferente. Las camisas que elige ya no son solo un uniforme, cada botón abrochado es un recordatorio de lo que podría estar eligiendo dejar atrás. La lucha interna que siente se refleja en sus ojos, ya no son solo los de un empresario exitoso, sino los de un hombre en busca de su propia verdad. Al llegar a la oficina, el murmullo habitual parece más ensordecedor. Los murmullos se centran en él y sus decisiones. Sin embargo, ya no siente la misma necesidad de imponer silencio. En lugar de evitar las miradas, las enfrenta con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Llama a una reunión improvisada para aclarar el rumbo del proyecto. Mientras se sienta frente a su equipo, un ligero temblor le recorre el cuerpo al ser consciente de que su autoridad ya no es suficiente. Necesitamos replantear nuestras prioridades, comienza, su voz firme pero no autoritaria. El éxito no debe medirse solo en números. Cada uno de aquí tiene una historia que contar, y esas historias importan.
Las reacciones son diversas, algunos asienten, otros arquean una ceja, pero todos lo miran con atención. La conexión que intenta construir se siente genuina, a medida que avanza la reunión, sus palabras toman un matiz más personal. Empieza a compartir su experiencia de la noche anterior, su encuentro con Miriam, su impacto en su vida. La atmósfera se transforma, el ambiente, antes tenso, comienza a desvanecerse. Los empleados son ahora receptores de una vulnerabilidad que ni Manuel sabía que poseía. Se siente liberado, como si cada confesión removiera un peso de sus hombros, el desafío se enciende, quiero que cada uno de nosotros se tome un tiempo. Reflexionen sobre lo que significa el éxito para ustedes y cómo nuestras decisiones pueden reflejar esos valores. Con esto, Manuel está empezando a sembrar en otros la misma inquietud que lo consume. El día transcurre, pero las distracciones son absorbentes. Las llamadas de prensa continúan, pero ahora parecen un eco distante. Manuel se encuentra sumido en su proceso interno. Proyectos que antes consideraba vitales ahora carecen de sentido. En cambio, las ideas creativas que surgen de su equipo, basadas en un genuino deseo de resolver problemas, le llenan de inspiración. Al regresar a casa, la pregunta de Miriam resuena con fuerza: ¿qué harías si tuvieras que decidir entre tu éxito y ser auténtico? Lo que podría haber sido una simple charla se convierte en un dilema crucial. Mientras ordena algunos documentos en su oficina, siente una ansiedad creciente. Tras un profundo suspiro, el impulso de actuar se apodera de él. Comienza a escribir una carta de renuncia a su puesto, una decisión que no toma a la ligera, pero que siente inevitable. Esa noche, mientras revisa nuevamente el mensaje que escribió, un silencio abrumador lo rodea. Cada palabra lo confronta, está a punto de dejar atrás no solo un cargo, sino una identidad construida alrededor de la ambición y la superficialidad. Al terminar, se siente más pesado que nunca, pero al mismo tiempo lleno de una energía renovadora, la realidad de lo que está a punto de hacer se avecina. Con el corazón acelerado, Manuel se queda en silencio, contemplando el umbral que está a punto de cruzar. En su mente, una imagen de Miriam aparece, su voz resonando en sus pensamientos. Tal vez ella, con su firmeza y autenticidad, ha sido la clave que desbloqueó su verdadero ser. El día siguiente será decisivo. Con un último vistazo a la carta, Manuel se da cuenta de que no solo está dejando un trabajo, está eligiendo una vida. El momento de la verdad se acerca, y la posibilidad de ser auténtico lo atormenta tanto como lo entusiasma. ¿Y si tomar el camino hacia su verdadero yo implicara perder la vida que conoce? Mientras se prepara para el día, una idea nueva empieza a surgir en su mente. ¿Qué pasaría si su próxima elección fuera no alejarse del éxito, sino redefinirlo por completo? El desafío que ha establecido para sí mismo es ahora más que una simple decisión, es el comienzo de un camino hacia lo desconocido. El sol recupera su fulgor y baña la ciudad en una luz dorada. Manuel abre la puerta de su oficina y siente un aire diferente. Cada paso es un eco de su nueva determinación, aunque las llamadas y correos electrónicos lo apresuran con el peso de viejos compromisos. Se sienta y observa la carta que ha dejado sobre su escritorio, la decisión entre quedarse y liberarse latente en su mente. Mientras revisa sus correos, la idea de redefinir el éxito lo incita a actuar. No solo quiere elegir la autenticidad, sino también el propósito detrás de su trabajo. Buscando respuestas, decide programar una reunión individual con cada uno de sus empleados. Quiere conocer sus historias, sus aspiraciones ocultas, sus luchas. ¿Qué eran para ellos los números que él había perseguido? ¿Qué significaba el éxito más allá de la presión que les imponía el mercado? Al día siguiente, se encuentra con Sara, una diseñadora creativa que había empezado con ilusión pero que, como muchos, se ha visto atrapada por expectativas ajenas. Mientras Manuel escucha su relato de frustración, se da cuenta de que cada palabra de ella ecoa sus propias inseguridades. ¿Qué pasaría si creáramos un espacio donde nuestra creatividad pueda fluir sin límites?, sugiere Manuel, notando la chispa que ilumina los ojos de Sara. Es un momento que enciende su pasión, su compañía puede ser un refugio para quienes buscan su voz. Cada jornada transcurre con nuevos encuentros. Escuchar a su equipo desatando sus pensamientos e inquietudes lo convierte en un espejo donde refleja sus propias dudas.
Llenos de ideas frescas y visiones inesperadas, sus empleados comienzan a verbalizar una escala de valores que, hasta ahora, habían permanecido ocultos. Así, las divisiones entre líder y equipo comienzan a desdibujarse en favor de una colaboración enriquecedora, mientras Manuel navega por esta nueva dinámica, empieza a experimentar un cambio en su autoconcepto. La incertidumbre que antes lo paralizaba ahora lo impulsa a profundizar en su propia esencia. Se da cuenta de que la carta de renuncia ya no es un símbolo de abandono, sino un documento de transformación personal. Aún no sabe si la enviará, pero sí ha comenzado a construir un nuevo significado sobre su papel en el mundo empresarial. Las ideas que emergen de su equipo son distintas. Surgen propuestas que combinan el activismo social y la innovación, creando un impacto positivo en la comunidad. Se siente emocionado al pensar que su empresa no solo puede generar ganancias, sino también influir en el entorno de manera positiva. La fricción inicial que sintió con los informes de rendimiento ya no es más que un recordatorio de lo que está dejando atrás. Sin embargo, a medida que se involucra más en esta nueva visión, una inquietud comienza a cernirse en su mente. No solo los cambios están impactando su vida profesional, también su vida personal se ve alterada. La conexión que siente con Miriam se fortalece, pero también se amplía el temor a enfrentar la crítica que podría acarrear su transformación ante los que siempre lo han visto como un empresario convencional. Por primera vez en años, Manuel siente que el verdadero desafío se acerca. ¿Podrá la autenticidad y la búsqueda de propósito salir triunfantes sobre las expectativas impuestas? Mientras se prepara para su próxima reunión, toma una larga respiración y reflexiona sobre el camino que ha comenzado a recorrer. No puede evitar preguntarse si tiene la fortaleza necesaria para atravesar el campo de batalla emocional que se le avecina. Inspirado, comienza a proyectar en su mente un nuevo objetivo: liderar no solo con resultados, sino con integridad, redefiniendo lo que significa ser un verdadero líder en su industria. La inquietud que siente dentro de él es un aviso de que algo inesperado se avecina. Manuel no solo está cambiando a nivel profesional, sino que está a punto de enfrentarse a un dilema crucial que podría afectar la esencia misma de quien es. El eco de las experiencias compartidas lo prepara para un giro importante. Pero la pregunta persiste en su interior: ¿está dispuesto a enfrentarse a las posibles consecuencias de esta transformación, incluso si eso significa perder algo que, hasta ahora, consideraba su mayor logro? Manuel se levantó con el destello de la mañana aún vibrando en su mente. Había decidido que su nueva dirección no solo sería un experimento profesional, sino un compromiso completo. Sin embargo, el eco de esas decisiones pasadas aún resonaba. Su mente divagaba mientras miraba por la ventana de su oficina, viendo a la gente moverse como engranajes dentro de una máquina. Él también había sido uno de esos engranajes, pero quien era ahora, se armó de valor y a lo largo de la mañana se preparó para la siguiente reunión, esta vez con Luis, el encargado de ventas. Mientras Manuel le esperaba, se preguntaba cuántas veces se había visto a sí mismo a través de Luis. La presión de las cifras, las metas inalcanzables, las sonrisas forzadas. Aquella era su oportunidad de cambiar no solo el rumbo de la empresa, sino de tocar la vida de sus colegas en un nivel más profundo. Cuando Luis entró, Manuel notó la tensión en su postura, como si llevara el peso de una mochila invisible llena de cargas. ¿Cómo te sientes realmente en tu trabajo?, le preguntó, notando que la sensibilidad de esa pregunta abría la puerta a un torrente de emociones. Luis se detuvo, sus ojos se volvieron serios y recordó momentos en los que había sentido que su contribución era despreciada, que los éxitos individuales eran eclipsados por el foco incesante en la producción. Las palabras fluyeron como un manantial liberado. Luis habló de la presión psicológica, del miedo a no cumplir las expectativas. Manuel se sintió conmovido. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que quizás había podido hacer más por sus empleados. La falta de apoyo emocional en su gestión había sido un error significativo, uno que la ambición le había hecho ignorar. ¿Te gustaría experimentar un nuevo enfoque en nuestro trabajo? Un fructífero intercambio entre compañeros, donde la creatividad no sienta el peso de los números, preguntó Manuel, inspirándose en las palabras de Sara. Luis asintió, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Este pequeño instante de conexión le hizo replantear cómo había estado liderando y qué es lo que verdaderamente deseaba construir. Las siguientes semanas fueron un torbellino de críticas y nuevos enfoques.
Manuel organizó talleres donde cada miembro del equipo podía expresar sus ideas sin miedo al juicio. Había traído de vuelta el entusiasmo, pero a medida que las opiniones se hacían visibles, también surgieron tensiones. En una de esas sesiones, se enfrentó a Marta, una de las ejecutivas más críticas. ¿De verdad crees que esto va a cambiar algo?, lo desafió con una mirada penetrante. La empresa ha sido así durante años, y todos estamos acostumbrados al control. Manuel sintió que su estómago se encogía. ¿Era él un idealista fuera de lugar? Marta, viéndolo así, le hizo cuestionar su decisión de dar voz al equipo. Sin embargo, en lugar de retroceder, decidió profundizar en el dialogar con ella. ¿Qué es lo que realmente temes? ¿Qué parte de esto sientes que estaría en riesgo? Manuel preguntó. Esa conversación transformó su angustia en voluntad. No se trataba únicamente de conseguir el apoyo de Marta, sino de convencerse a sí mismo que podía desafiar su propio miedo a la resistencia. Estaban cruzando juntos un umbral hacia lo desconocido. Con cada paso, Manuel sintió que su autoconocimiento crecía. Sin embargo, con esta nueva claridad, también surgió una inquietud más profunda. ¿Se atrevería su equipo a enfrentarse a la mirada crítica de la industria? La posibilidad de estancarse, de perder la inversión de años, lo aterraba. Esa sombra se hacía cada vez más larga mientras más se adentraba en su transformación, y el dilema seguía sin resolverse. Frente al espejo de su propio espejo personal, Manuel comprendió que cada decisión estaba interconectada. No solo estaba luchando contra el escepticismo de sus colaboradores, sino que debía confrontar sus propios demonios, el temor a fallar y a perder el reconocimiento. ¿Podría un enfoque honesto y auténtico salvarlo de sí mismo? Cuando finalmente se sentó, cansado pero enérgico, una sensación de urgencia surgió en su interior. Mientras las palabras de Marta resonaban en su mente, se dio cuenta de que estaba a punto de hacer un movimiento decisivo, presionar el botón de enviar en la carta que había estado contemplando desde el principio. Pero justo cuando se preparaba para hacerlo, su teléfono sonó con un mensaje inesperado. Era una invitación para asistir a una conferencia sobre ética empresarial, un tema que nunca había considerado. Mientras miraba la pantalla, la tensión se apoderó de él. ¿Sería esta una nueva oportunidad para redefinir sus cimientos o simplemente un eco más de quienes nunca lo habían entendido? Una vez más, la interrogante se tornó crucial. ¿Se atrevería a explorar un camino al que su ser no había sido invitado antes? La decisión de asistir a la conferencia comenzó a consumir los pensamientos de Manuel. La ética empresarial siempre había sido un concepto esquivo, una idea que solía considerar como un adorno en lugar de un componente esencial en la edificación de un futuro sólido. Sin embargo, en ese momento, algo cambió. La esencia de la invitación parecía sugerir que una nueva perspectiva podría ser la clave para no solo transformar la empresa, sino para redefinir su propio propósito. Mientras la semana avanzaba, Manuel comenzó a prepararse mentalmente para el evento. Desde que había asumido su nuevo rumbo, cada día se convertía en un ejercicio de introspección. Había empezado a investigar sobre las teorías del liderazgo ético, descubriendo que existía un abismo entre lo que se enseñaba en las aulas de negocios y la realidad práctica en la que se encontraba. Las voces de Luis y Marta resonaban en su mente, recordándole que lo que había tomado por convencional podría no ser suficiente para provocar un cambio significativo. El día de la conferencia, Manuel llegó con un cuaderno y un bolígrafo, no solo listo para tomar notas, sino para absorber un mundo de conocimiento. Al entrar al auditorio, sintió una mezcla de ansiedad y excitación. El eco de la sala repleta de profesionales competentes le provocaba tanto admiración como inseguridad. Se sentó en una fila intermedia, rodeado de rostros que parecían ser parte de un club exclusivo del que él se había sentido excluido durante demasiado tiempo. La primera ponencia destacó el impacto de la ética en la productividad y la cultura corporativa. El ponente, un reconocido experto en liderazgo, argumentaba que las empresas no podían seguir ciegas a sus responsabilidades sociales, afirmando con énfasis que la sostenibilidad no solo se refería al medio ambiente, sino también a la dignidad de las personas que formaban parte del engranaje empresarial. Cada palabra resonaba con fuerza en el interior de Manuel, despertando una constelación de preguntas sobre su rol no solo como líder, sino como ser humano. A medida que se sucedían las charlas, Manuel detectó una constante: la autenticidad era el hilo conductor.
El riesgo de mantenerse en su zona de confort, evitando confrontar ciertas verdades, lo dejaba en una posición vulnerable. Reflexionó por unos instantes, sus decisiones, aunque bien intencionadas, estaban marcadas por un rastro de superficialidad que había aprendido a pasar por alto. La búsqueda de la eficiencia había hecho caer el valor intrínseco de la empatía. Durante el receso, Manuel tuvo la oportunidad de conversar con otros asistentes. Se vio inmerso en discusiones apasionadas sobre los retos que enfrentaban en sus propias empresas. Ahí, en medio de interacciones profundas, no pudo evitar notar a varios líderes más jóvenes que él, ya inmersos en prácticas de liderazgo transformativo. Fue un golpe de estima al darse cuenta de que quizás había estado estancado más de lo que había querido admitir. Esa revelación provocó una oleada de ansiedad en él, pero, al mismo tiempo, encendió una determinación latente que había dormido en su interior. Mientras más se adentraba en la conversación, empezaba a comprender que tenía algo valioso que aportar, una historia personal que podía ser inspiradora. Al regreso de la última charla, tomó una decisión significativa. Debía compartir su experiencia con su equipo, abrirles su vulnerabilidad y brindarles la oportunidad de ser parte de un cambio real, uno que no solo beneficiara a la empresa, sino que transformara a cada individuo que formaba parte de ella. Salió de la conferencia con ideas renovadas y una antorcha ardiendo en su interior. Mientras regresaba a la oficina, la urgencia de comunicar sus descubrimientos lo invadía. Pero cuando se disponía a entrar en su edificio, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Marta apareció en la pantalla. ¿Cuándo dejaremos de tratar de cambiar las cosas y comenzaremos a trabajar realmente hacia algo mejor? Manuel sintió que el peso de sus miedos se acumulaba nuevamente sobre él. Se estaba acercando a un choque de paradigmas que podría definir no solo su futuro profesional, sino su esencia misma como líder. ¿Sería esta la oportunidad definitiva para hacer la diferencia que tanto anhelaba? Sin dudar, se dirigió a su oficina, sabiendo que el momento decisivo estaba cerca y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Manuel cruzó la puerta de su oficina con el corazón acelerado. La sensación de urgencia se transformó en presión en su pecho mientras arreglaba mentalmente las palabras que quería compartir con su equipo. Sabía que su experiencia en la conferencia no solo debía ser un ejercicio intelectual, sino una chispa que encendiera la transformación personal y profesional dentro de su entorno laboral. Se sentó frente a su computadora, con el cursor parpadeando en un documento en blanco. La pantalla parecía deslumbrante, como un lienzo donde podría plasmar sus inquietudes y sueños, pero también se sintió como un artista incapaz de elegir el primer trazo. Todo lo que había aprendido en la conferencia se traducía a una única misión: ser un líder ético, o al menos, intentarlo. La dificultad radicaba en cómo llevar esa misión a la práctica. En medio de su incertidumbre, recordó cómo cada asistente, cada ponente y cada interacción le habían llenado de nuevas ideas. Manuel tomó una respiración profunda. Decidió que, más allá de compartir información, debería abrirse a su equipo. La vulnerabilidad sería su aliado en el camino de transformación. Con ese pensamiento en mente, escribió 2 palabras en su documento: soy humano. El primer correo salió con gesto decidido, invitando a su equipo a una reunión. Al dar clic en enviar, sintió que una parte de esa presión menguaba. Había dado el primer paso, pero aún quedaba un camino arduo por recorrer. Mientras esperaba que llegara la hora de la reunión, su mente comenzó a divagar entre sus propias inseguridades. ¿Sería suficiente su experiencia para inspirar a otros? ¿Tendría ellos ganas de escuchar a un líder que admitía sus errores? Al llegar el momento, se encontró rodeado de su equipo, cada rostro una mezcla de expectativa y sorpresa. Manuel tomó la palabra, su voz resonó en la sala, temblando ligeramente al principio, pero creciendo en firmeza a medida que avanzaba. Compartió no solo lo que había aprendido, sino su propia lucha con la ética y el liderazgo, cuando su búsqueda de eficiencia casi lo llevó a sacrificar su humanidad. A medida que su relato avanzaba, notó cómo algunos rostros empezaban a relajarse. Las miradas que inicialmente se mostraban escépticas comenzaron a expresarse, y a su lado, Luis alzó la mano. Manuel, es impresionante ver a un líder ser tan honesto. Creo que eso es justo lo que necesitamos. Las palabras de aliento se convirtieron en un torrente de testimonios.
Todos hablaban sobre sus desafíos y desilusiones, reflejando las inseguridades que había sentido durante años. Esa sesión fue un punto de inflexión. Pese a que Manuel había llegado a temer abrirse, rápidamente se percató de que el diálogo genuino estaba creando una intimidad inesperada. El espacio se llenó no solo de voces, sino de un compromiso compartido que resonaba con esperanza y motivación. Más allá de la reunión, su viaje acababa de comenzar. Manuel comprendió que su rol como líder implicaba un constante aprendizaje y adaptación a medida que fomentaba una cultura de autenticidad y empatía en el equipo. Las primeras semillas del cambio empezaban a germinar y aunque había crecido en su autoconocimiento, sentía que aún había terreno por explorar. A medida que finalizaban la reunión, un impulso de acción se apoderó de él. Había una necesidad de estructurar y definir no solo los valores que quería transmitir, sino también los pasos concretos a seguir para materializar ese deseo de cambio. Sería un arduo camino, pero estaba preparado para enfrentarlo, por difícil que fuese. No obstante, mientras abandonaba la oficina esa tarde, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era de Marta, cargado de un desafío. ¿Te atreves a convertir esto en un movimiento? Tal vez debamos unir fuerzas para llevarlo más allá. La pregunta lo envolvió en un torbellino de posibilidades. El futuro prometía una serie de decisiones difíciles, pero también incomparables oportunidades de crecer y transformar su entorno. Su corazón latía con fuerza. Había llegado el momento de comprometerse a una visión audaz, pero, ¿tenía lo que se necesitaba para ser el catalizador de un cambio verdadero? La idea de liderar un movimiento lo intrigó, pero también lo aterraba. Tenía que decidir. ¿Estaba listo para dar ese salto? Manuel no pudo quitarse de la cabeza el mensaje de Marta mientras se aventuraba por la bulliciosa ciudad. Cada paso resonaba con una mezcla de emoción y rechazo interno. La idea de un movimiento, de una transformación significativa, parecía audaz, casi imprudente. Reflexionó si los mismos miedos que había enfrentado en su crecimiento personal lo acompañarían en esta nueva etapa. Cada rincón de la ciudad era un recordatorio de los pasos que había tomado. Pidió un café en su lugar habitual, recordando las largas noches en que trabajaba solo, luchando por encontrar su propia voz. Este nuevo camino significaba enfrentarse a la vulnerabilidad, una tarea que había aprendido a sobrellevar, pero que aún le hacía temblar. Había algo profundamente liberador, aunque aterrador, en la idea de que su verdad pudiera resonar con otros, pero eso también significaba abrir su vida a críticas. Tomó asiento en una mesa que miraba hacia la ventana. Al observar a los transeúntes, notó a una joven que parecía tener un día difícil. A través del cristal, la vio tropezar y derramar el café que llevaba en sus manos. En un instante, recordó su conferencia, los momentos en que había sentido que todo se desmoronaba. Sin pensarlo, salió del café. Se acercó a ella, ofreciendo su mano y sonriéndole con complicidad. A veces, todos necesitamos un recordatorio de que estamos en esto juntos, le dijo. La joven, confundida al principio, sonrió débilmente. Su sorpresa se convirtió en gratitud. Este pequeño gesto erguía a Manuel, le hacía sentir que aún había humanidad en un mundo que, a menudo, parecía olvidarla. Regresó a su mesa, pensando en que sus acciones diarias también podían ser parte de ese movimiento al que Marta se refería. Se dio cuenta de que transformar su equipo no era solo cuestión de discursos, sino de acciones cotidianas, de pequeños gestos de empatía que pudieran inspirar una nueva cultura. Regresó a la oficina decidido a dar el siguiente paso. Se sentó nuevamente frente a su computador, sus dedos danzando sobre el teclado. Empezó a bosquejar un plan de acción, definiendo no solo los valores fundamentales que deseaba compartir, sino también estrategias para introducir esa cultura de empatía en cada rincón de su equipo. Su visión se hacía más concreta, pero a su vez más ambiciosa. ¿Qué tal si implemento sesiones de feedback continuo? Pensó. El diálogo sería crucial. Un espacio donde cada miembro pudiera conectar con su vulnerabilidad y compartir sus luchas sin miedo a ser juzgado. Con cada idea que surgía, la emoción lo impulsaba. Esto no solo se trataba de su liderazgo, se trataba de construir un espacio seguro para todos. Cuando finalizó, había trazado un espacio de trabajo donde la empatía y la ética fueran la base.
Pero el verdadero reto sería implementar ese plan en un entorno que había estado acostumbrado a un liderazgo más tradicional. Mientras guardaba su documento, otro mensaje de Marta llegó a su teléfono. Esta vez, más intrigante, este movimiento podría ir más allá de nosotros. ¿Cuál es tu visión clara para el futuro? La pregunta lo matizó. ¿Realmente sabía cuál era su visión? Se dio cuenta de que su camino aún no estaba claro, la incertidumbre seguía allí, pero su deseo de abrazar la misión era inquebrantable. En lugar de amedrentarlo, esta duda se estaba convirtiendo en un motor para su crecimiento y el de su equipo. Pero, antes de salir de la oficina, encontró un documento perdido en su escritorio, uno que había escrito años atrás, El poder de una conexión genuina. Al leerlo, se sintió impulsado a cuestionar, ¿había estado perdiendo de vista su propio mensaje en la búsqueda del movimiento? Entonces, tomó una decisión. Para llevar a cabo su visión, debía descubrir su verdadero propósito, el corazón de lo que significaba ser humano en su papel de líder. El viaje apenas comenzaba, y la pregunta persistente resonaba en su mente, ¿era realmente capaz de conectar esos hilos invisibles que tejen a las personas entre sí? ¿Podría transformar no solo a su equipo, sino también a sí mismo? La claridad empezaba a surgir, pero el camino por delante anunciaba un desafío aún mayor, uno que pondría a prueba no solo sus habilidades de liderazgo, sino también su carácter y creencias profundas. Manuel despertó a la mañana siguiente con la determinación de dar un paso decisivo hacia su objetivo. La incógnita sobre su visión no iba a ser un obstáculo, sería su motor. En su mente, había un eco del mensaje de Marta, presionando suave pero firmemente, ¿cuál es tu visión clara para el futuro? Esa pregunta se enredaba con la posibilidad de ser un líder auténtico y virtuoso. Sentado en su escritorio, Manuel comenzó a esbozar un nuevo plan. Esta vez no solo se enfocaría en medidas superficiales, sino que se adentraría en la esencia de su liderazgo. Se propuso explorar su propia vulnerabilidad. Si quiero que mi equipo lo haga, debo ser el primero en abrirme, meditó. Recordó cómo su propia lucha por ser aceptado lo había hecho más fuerte, y decidió utilizar esas experiencias para dar ejemplo. Incorporaría historias personales en las sesiones de feedback que había estado planeando. No solo bastaba con hablar de valores, la verdadera transformación nacía del reconocimiento de las propias heridas. Manuel reflexionó sobre una experiencia amarga de su infancia que nunca había compartido, el sentirse invisible entre sus compañeros. Esa sensación lo había marcado, llevándolo a cabo a lo largo de su carrera profesional. Ahora, era momento de decirlo en voz alta. Al mediodía, convocó a su equipo a una reunión. Con un ligero temblor en las manos, se dio cuenta de que no solo estaba presentando un nuevo esquema de trabajo, sino que estaba a punto de lanzar una nueva cultura. Las voces del equipo se entrelazaban con la suya en un ambiente que prometía ser diferente. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que se profundizaba el impacto de su mensaje. Hoy quiero compartir una historia que me ha dejado marcas, comenzó. La atención del equipo se intensificó, en sus rostros veía tanto curiosidad como una leve inquietud. Había un tiempo en el que sentía que no importaba, que mis palabras caían en el vacío. A medida que compartía sus luchas, notó momentos de resonancia en sus colegas. Algunos, con lágrimas en los ojos, se sintieron más conectados a él que nunca. Luego, Manuel abrió el espacio para que otros compartieran. Las historias se entrelazaban entre risas nerviosas y susurros de dolor. Para Manuel, cada confidencia era como un ladrillo en la construcción de una nueva cultura laboral. La empatía se estaba convirtiendo en su arma más poderosa, y cada uno de sus compañeros parecía encontrar el coraje para conectar desde lo más profundo de sí mismos. Al finalizar la sesión, Manuel se sintió más ligero. Había dado un paso hacia esa conexión genuina que anhelaba no solo para su equipo, sino también para sí mismo. La experiencia también había traído expectantes murmullos sobre los cambios que estaban por venir. Ahora, sabía que su visión debía ser más expansiva. No solo pretendía cambiar su entorno inmediato, sino también inspirar a otros a continuar esa transformación. Mientras recogía sus notas, un mensaje apareció en su teléfono de un antiguo colega que había estado distante. Necesitamos hablar. Hay algo que quiero compartir contigo, algo que puede cambiar las cosas.
La curiosidad le recorrió el cuerpo. ¿Qué podría revelar ahora que pudiera hacer eco en su viaje? Mientras los latidos de su corazón se aceleraban, se preguntó si esto podía ser otra oportunidad para crecer. El futuro se nos oulaba, y Manuel no estaba solo, la red de conexiones empezaba a formarse. Pero, justo al cerrar la puerta de su oficina, recordó, la transformación no tiene límites y cada encuentro es una oportunidad para definir una nueva historia. ¿Se atrevería a abrirse completamente a lo desconocido? La luz del amanecer filtraba suavemente por las ventanas de la oficina de Manuel, llenando el espacio de una calidez esperanzadora. Había sido un camino largo y a menudo desafiante, pero hoy, al mirar atrás, se dio cuenta de que cada decisión, cada duda y cada momento de vulnerabilidad lo habían conducido a este punto. El mensaje de su antiguo colega resonaba en su mente. Había asumido el desafío de ser un líder ético, pero ahora se enfrentaba a la oportunidad de expandir ese enfoque más allá de su propia empresa. Decidió que esta conversación sería clave para explorar cómo su pasión por poner en práctica la autenticidad podía llegar a otros. Revisó sus notas antes de la reunión, sintiendo cómo la anticipación crecía. La conexión previa con su equipo había cimentado en él la certeza de que aquellas historias compartidas podían convertirse en un poderoso motor de cambio. La transformación estaba en marcha. Al entrar la persona que había solicitado la reunión, Manuel sintió que su corazón latía con fuerza. Era Javier, un colega de años atrás que había sido testigo del ascenso meteórico de Manuel, pero también de su desconexión emocional. La mirada de Javier era intensa, revelando que su mensaje no sería fácil de escuchar. Manuel, he estado observando lo que estás haciendo, comenzó Javier, con un tono serio. Y quiero compartirte algo que he aprendido. La ética y la empatía son más que simples palabras, son la base de un verdadero liderazgo. Debemos ser auténticos no solo entre nuestros equipos, sino también con nuestros clientes y la sociedad. Manuel tomó un profundo aliento, encontrando en las palabras de Javier un reflejo de su propia búsqueda. Durante la conversación, ambos intercambiaron experiencias, fortalezas y debilidades. Javier compartió cómo había comenzado a integrar prácticas éticas en su propia empresa y cómo había enfrentado la resistencia de colegas escépticos. A medida que hablaban, Manuel se dio cuenta de que las luchas de su antiguo compañero eran ecos de las suyas, tenían un propósito similar. Necesitamos dar forma a algo más grande, propuso Manuel, con confianza renovada. No solo se trata de nuestras empresas, sino de un movimiento que inspire a otros a adoptar la autenticidad. Demostremos que los resultados y la ética pueden ir de la mano. La chispa de entusiasmo se encendió entre ambos. Hicieron un plan formal para reunir a otros líderes que compartieran la visión de un liderazgo humano, donde la empatía y la ética fueran el núcleo. Se imaginaban talleres y conferencias, creando una plataforma donde la vulnerabilidad y la conexión genuina se pudieran compartir abiertamente. Días después, Manuel se sentía más preparado que nunca. La creación de este movimiento no solo resonaba con su deseo de redimirse, sino que también ofrecía un espacio para otros que necesitaban apoyo. Estaba a punto de lanzar una campaña que enfatizara el valor de la humanidad en el liderazgo y la verdadera conexión. Al presentar el proyecto a su equipo, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Este no es solo un cambio en la dirección de nuestra empresa, expresó, con firmeza. Es un compromiso con nosotros mismos y con quienes están a nuestro alrededor. Vamos a construir un legado que represente eso, uno donde cada voz cuente. A medida que las semanas avanzaban, el equipo se unió tras la idea. La respuesta fue abrumadora, no solo en el entusiasmo por el movimiento, sino en la manifestación de un deseo colectivo de autenticidad. En cada reunión, cada miembro del equipo aportó su voz, su historia, creando un entorno donde la vulnerabilidad se transformó en fortaleza. Finalmente, la primera conferencia del movimiento se materializó. Manuel se sentó entre risas y conversaciones apasionadas, observando la conexión y la energía en la sala. Aquel equipo casi familia había generado un espacio donde la humanidad era la regla, no la excepción. Esa noche, al mirar hacia el horizonte y ver las luces de la ciudad, Manuel se dio cuenta de que no solo había logrado redefinir su éxito personal, sino que había creado un cambio tangible que resonaría más allá de su entorno inmediato. Cada historia compartida, cada conexión forjada,
eran pasos hacia un futuro en el que la ética se entrelazaba con la innovación, transformando vidas. Un profundo sentido de logro se estableció en su interior. Manuel había alcanzado algo invaluable, una confianza renovada en sí mismo como líder y en su capacidad de influir en el mundo. La autenticidad había dejado de ser un concepto abstracto, era la vida que había elegido vivir y compartir. No era solo un empresario exitoso, era un catalizador para el cambio, un ejemplo de que se podía lograr un equilibrio entre el éxito y la humanidad. Con el corazón pleno de satisfacción, supo que había logrado no solo un cambio en su vida, sino que había dado origen a un movimiento que continuaría resonando. Este era su legado. Ahora, es tu momento de ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, nos encanta escuchar tu voz. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Haz parte de este movimiento.